A continuación explicaremos cómo crear formularios con Google Drive. Se pueden hacer de forma gratuita, lo único que hay que tener es una cuenta de Gmail. Y explicaremos los diferentes tipos de preguntas que podemos hacer y cómo podemos obtener las respuestas en forma de gráfico, ya que es una manera más visual de interpretar las respuestas que da la gente que hace el formulario. Veremos cómo cambiar los fondos o los temas y cómo compartir nuestros formularios con otras personas. Entonces, para crear un formulario, lo primero que tenemos que hacer es buscar Google Drive en el Google. Nos saldrá esta opción, que es el primer enlace que nos dará el buscador, y luego pondremos aquí ir a Google Drive. Si tenemos abierta nuestra sesión de Gmail, directamente nos llevará a esta ventana drive.google.com con nuestra sesión abierta. Si no, nos dirá que pongamos nuestro Gmail y la contraseña y accederemos aquí. Por defecto nos lleva a nuestra unidad donde salen todos los documentos que nosotros hemos creado o que la gente ha compartido con nosotros. Y si buscamos alguno que hemos hecho últimamente, nos iremos aquí a la opción de recientes y nos salen los últimos que hemos creado o que hemos abierto. Para crear un formulario nuevo nos iremos aquí a la opción de nuevo e iremos a la opción más. Y nos salen aquí formularios de Google. Y empezaremos a crear nuestro formulario. Primero pondremos el título, haremos un formulario sobre el colegio y aquí una pequeña descripción. Valora las clases o asignaturas. Tipos de preguntas que podemos hacer. La primera, una respuesta corta. Por ejemplo, pondremos el nombre del alumno. Y aquí escribirá su nombre. Las preguntas, entonces nos saldrán siempre estas opciones de aquí abajo. Podemos copiarla de manera que nos genera una pregunta igual a la que hemos copiado. Podemos eliminarla, volvemos a tener solo la primera que hemos hecho. Y podemos poner que sea obligatoria o no obligatoria. Si ponemos que sea obligatoria, lo que pediremos es que hasta que no la hayan respondido, no podrán enviar el formulario. Para añadir más preguntas tenemos esta opción aquí, de este más, que pone añadir pregunta. Y al darle nos sale otra pregunta nueva. Fijaros que la segunda opción que nos da es de párrafo, donde los alumnos podrán escribir más texto que en lo de respuesta corta. El otro tipo de preguntas es selección múltiple, donde los alumnos tendrán que seleccionar entre las opciones que les damos. Por ejemplo, pondremos medio de transporte para venir al colegio. Pondremos la primera opción caminando o a pie, la segunda opción en coche, la tercera opción en autobús y pondremos otra opción que será bicicleta. Podríamos poner otra opción, otros, por si hay alumnos que vienen, por ejemplo, en patinete o en monopatín, pero eso ya depende de lo que queramos. Esta sería la segunda pregunta, la pondremos también obligatoria. El siguiente tipo de preguntas es de casilla de verificación, donde los alumnos o las personas podrán elegir varias de las opciones que nosotros ponemos. Por ejemplo, asignaturas que más te gustan y pondremos lenguas o castellano, la segunda opción matemáticas, la tercera opción ciencias, la otra opción historia o sociales y la última opción, por ejemplo, dibujo. Haremos que también sea obligatoria. Y lo dicho, en esta opción de casilla de verificación, vuelvo a repetir, podremos seleccionar diferentes opciones. Luego lo veremos cuando nosotros respondamos este mismo formulario. Creamos otra pregunta. El otro tipo de preguntas es esta de desplegable, donde a los alumnos les saldrá un menú desplegable con todas las opciones que nosotros queramos poner. La pregunta para este menú desplegable, por ejemplo, ¿cuántas horas se pasan en el ordenador? Diarias.
pondremos en la primera opción de 0 a 1 hora, la segunda opción de 1 hora a 2 horas y la tercera opción más de 2 horas al día. Pondremos que también sea obligatoria. La siguiente opción que nos sale es la de escala lineal. Por ejemplo, valora si pasarás o superarás el curso. Y pondremos que lo valoren del 1 al 4. De manera que aquí podemos especificar lo que quiere decir 1 y lo que quiere decir 4. El 1 quiere decir que repetirá. Y el 4 quiere decir notas muy buenas. De manera que aquí el alumno tendrá que elegir una de estas opciones que le damos en esta escala. Y el último tipo de preguntas es esta de aquí, cuadrículas con varias opciones. Valora si te gustan estas asignaturas. En las filas pondremos las asignaturas, por ejemplo, lenguas, matemáticas y historia. Y luego en las columnas pondremos muy poco, poco, bastante y la cuarta opción, mucho. De manera que saldrá una cuadrícula como veremos después y tendrán que seleccionar si lenguas les gusta muy poco, poco, bastante o mucho, si matemáticas les gusta también alguna de estas opciones y historia. Y pondremos que también sea obligatoria. Más cosas que podemos hacer, preguntas. Hay dos tipos más que las han añadido recientemente, que es poner una fecha. Por ejemplo, podríamos poner fecha de nacimiento y una hora. Pero bueno, en este caso a nosotros no nos interesa, por lo tanto lo dejaremos aquí. Podemos modificar también o añadir títulos. Podemos añadir una imagen. Mediante la URL nosotros podemos buscar en el Google una imagen, le damos al botón derecho encima de la imagen y nos dará la opción de copiar URL y la pegaremos aquí y nos saldrá la imagen. O podemos buscar una imagen que hemos subido a nuestro álbum de Picasa, por ejemplo, una de estas fotos que tengo yo guardadas, por ejemplo esta de aquí, y saldrá la imagen en el formulario. También podemos poner vídeos o secciones, lo que pasa es que estas ya son opciones más complicadas, pero lo básico del formulario sería esto que tenemos aquí. Luego, las opciones que tenemos aquí arriba. Tenemos esta opción que es para cambiar el color del formulario, el color del fondo. Fijaros que ahora lo hemos puesto azul, o lo podemos poner rojo o verde. O incluso podemos seleccionar lo que llaman temas. Con esta opción de aquí podemos poner una imagen nuestra, fijaros que pone subir fotos, o de los álbumes de Picasa, o podemos seleccionar alguna de estas imágenes que nos da por defecto Google. Tenemos diferentes temáticas, por lo tanto sería cuestión de irlas mirando todas y poner alguna imagen evidentemente que se ajuste a lo que nosotros estamos poniendo. Por ejemplo, seleccionaremos esta de aquí, le damos a seleccionar y nos cargará la imagen que veíamos arriba y luego aquí un fondo con un color. Aquí en esta opción podremos hacer una vista previa para ver cómo queda nuestro formulario. Sería este de aquí. Fijaros aquí el nombre del alumno. Pueden escribir. Esta opción de aquí era solo de seleccionar una casilla de todas las que le dábamos. Aquí en opción múltiple podemos seleccionar diferentes casillas. Esta que era la de desplegable, podemos, al darle, se nos abre y seleccionaremos la opción que queremos. Esta que era la de escala, podemos puntuar en función de lo que queramos, solo una única opción. Y luego en la de cuadrícula lo que decíamos, nos salen las filas y las columnas, en este caso para puntuar las asignaturas. Lenguas nos gusta bastante, matemáticas nos gusta mucho y historia también nos gusta mucho. Y por último, para enviar el formulario siempre al final sale la opción de enviar.
De manera que nos hemos dejado esta. Fijaros que como ya hemos puesto que era un campo obligatorio, si no la respondemos nos obliga a hacerlo. Y una vez hemos puesto la respuesta, ahora sí enviar y se envía. Más cosas que podemos hacer dentro del formulario. Fijaros que en configuración podemos modificar el mensaje. Cuando lo enviamos nos sale aquí un mensaje, se ha registrado tu respuesta, que es por defecto. Podemos modificarlo aquí. Por ejemplo, podríamos poner gracias por rellenar el formulario. Podemos poner que solo se envíe una respuesta. Para ello tendrán que iniciar sesión. De esta manera evitaremos que la gente haga varias respuestas y pueda modificar o pueda hacer que las respuestas del formulario no sean del todo fiables. Y bueno, las otras opciones son normales, mostrar la barra de progreso para que la gente vaya viendo cuántas respuestas le queda, etc. Otra opción interesante es la que tenemos aquí, la opción de respuestas, donde automáticamente Google nos genera un gráfico para interpretar las respuestas que han dado las personas que han hecho el formulario. Para entenderlo mejor, tenemos aquí las respuestas de otro formulario. Fijaros en asignaturas preferidas. En este caso, este formulario lo han hecho 3 personas. En asignaturas preferidas vemos que ciencias tiene un 33%, que es un voto. Y la otra asignatura preferida son matemáticas, que es un 66%, son 2 votos. Luego en el texto nos han escrito estas dos cosas. En la pregunta de país al que te gustaría viajar, que era de selección múltiple, han seleccionado varias respuestas, las que más son Colombia y México. Aquí otro gráfico de estos. Y en la de cuadrícula, fijaros, teníamos una cuadrícula donde poníamos los días de la semana y lo que comían. Y nos han puesto que la verdura la comen el lunes y el martes 2 personas, el pescado lo comen el miércoles 2 personas y el viernes una persona, y la carne la comen el lunes una persona y el jueves 2 personas. Pero de esta manera podemos ver las respuestas de una manera más visual. También podemos hacer que nos genere una hoja de cálculo o un Excel. De manera que aquí tenemos todas las respuestas en este Excel agrupadas con la hora a la cual se ha hecho el formulario. Y lo último que podemos hacer con el formulario lo tenemos aquí en la opción de enviar, donde lo podemos compartir mediante correo electrónico poniendo aquí la dirección o el grupo de personas al cual le queremos enviar el formulario para que lo hagan. También podemos copiar este enlace para compartirlo en algún foro o en alguna página web, o si tenemos un blog para nuestra asignatura o una página web, lo que podemos hacer es incrustar el formulario con este código HTML, de manera que lo único que tendremos que hacer será copiar este código y pegarlo en el HTML de nuestra página web para que la gente pueda ver el formulario tal cual nosotros lo tenemos en la página web y lo puede rellenar. Más opciones, aquí nos vuelve a salir lo mismo, lo de obtener un enlace o podemos también imprimirlo. Pero bueno, lo básico del formulario son todas estas opciones que tenemos aquí. Para buscarlo, siempre tendremos que buscar, fijaros, Google Drive lo va guardando automáticamente y le pone el nombre del título que hemos utilizado, y lo único que tendríamos que hacer para buscarlo sería aquí poner la palabra colegio, que es el título del formulario, y nos salía. O si no, en recientes encontraremos aquí el formulario que hemos hecho para continuar trabajando o ver las respuestas de la gente.